Sigo sin creer lo que vi, pero bueno, no los retrasaré más. Todo sucedió hace meses. Vivo en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Estoy en este trabajo desde hace poco, al menos desde que mi padre se jubiló y tomé su lugar. Mi padre me enseñó muchas cosas en este empleo para que no me equivocara como él. Es así que gracias a él he podido hacer muchas cosas gracias a sus enseñanzas. Algo que me gusta de este empleo es la libertad que te da de visitar varios lugares de México, al menos los más cercanos a tu estado. Y eso es lo que más me gusta de este trabajo. En mi trabajo nos dan mercadería de todo tipo, así que nosotros solo la entregamos a un cliente o a la sucursal que nos haya pedido. Es así que un día, mi jefe me pidió llevar a la frontera un tráiler. No iba a pagarme mucho por esto, pero lo que sea que me diera estaba bien. Dinero extra era dinero extra. Sin embargo, algo que dijo me inquietó. Me dijo que por ningún motivo mirara la mercancía que iba a llevar. Aquello me parecía algo bastante extraño. Si bien a veces nosotros cargábamos la mercancía o los productos al camión, la realidad es que pocas veces veíamos qué era lo que teníamos que entregar, a menos que fuese algo comestible. A veces vengo acompañado de mis amigos de trabajo en algunos viajes, pero esta vez no me asignaron a ninguno, y tampoco me dejaron llevar acompañantes. Supuse que era por ser un destino relativamente cerca, así que acepté sin rechistar. Sí, todo era raro, pero no le había dado vueltas a la cabeza a eso de no mirar el contenido del tráiler. Después de todo lo que se entregara no era de mi incumbencia. Es así que prepararon el camión y lo unieron al tráiler. Antes de subir vino mi jefe en persona, cosa rara, ya que siempre está bastante ocupado para eso. Él se acercó a mí y me repitió la orden de no husmear en el tráiler. De esa manera me subí al camión mientras mi jefe me miraba fijamente. Yo comencé mi ruta antes de que se hiciera más tarde. Muy pronto llegó la tarde, y es que para salir tuve varios inconvenientes como el tráfico y la gente. Estaba bastante atascado, y con mis prisas quería llegar lo más pronto que pudiera para descansar de mi larga jornada, pues me iban a dar 2 días de descanso y quería aprovecharlos con mi familia. Es así que después del embotellamiento, pude seguir con mi ruta hasta llegar a la entrada de la carretera principal. Le calculé que más o menos iba a tardar en llegar de 3 a 5 horas, por lo que puse la radio un rato para pasar el rato y cantar canciones a todo pulmón sin que nadie me interrumpiera. Todo marchaba con tranquilidad, pero a decir verdad, la curiosidad de saber qué había en el tráiler me estaba matando. Así que me propuse a esperar un poco a que llegara a la carretera, y al anochecer iba a ver lo que tanto ocultaba el jefe. No podía con la intriga. De esa manera, poco a poco me fui acercando a mi destino. Las horas pasaron tan rápido que no me había dado cuenta, así que decidí parar el camión en una orilla. La curiosidad no podía más. Bajé del camión. La calle estaba completamente solitaria, y el viento frío me llegaba hasta los pies. Busqué las llaves para abrir el compartimiento del tráiler, y algo olía bastante diferente. Sin duda alguna, ninguna entrega que hubiera llevado antes olía de esta forma. Pensé que podría ser carne refrigerada de algún tipo de animal, pero no lo sé. Tenía un olor muy distinto, y lo sé porque tengo una tía que tiene su propia carnicería en la ciudad. Abrí las compuertas. El olor se volvía más y más fuerte. Encendí la lámpara de mi celular, y ahí lo sentí. Un profundo y fétido olor impregnó por completo mi nariz, y lo que vi a continuación me dejó helado. Había un montón de cuerpos amontonados en todo el tráiler, varios mutilados de varias partes del cuerpo, todas con sus extremidades rotas y órganos por fuera. Habían hombres, mujeres, niños e incluso bebés. Toda esta escena me hizo retroceder de inmediato. Por inercia vomité y me alejé asustado. ¿Cómo era posible que estuviera llevando estos cadáveres todo este tiempo? Cerré lo más pronto posible las compuertas. Mis manos estaban temblando mientras usaba las llaves, pero después de unos cuantos minutos, por fin cerré la compuerta y me subí rápidamente al camión.
Estaba teniendo dificultades para respirar. Sentía que iba a morir, de verdad. No podía creer lo que había visto. Todo este tiempo mi jefe sabía lo que estaba llevando. Pero, ¿a dónde los voy a llevar? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Cómo fue que aceptaron esto? En ese momento no podía pensar claramente. Toda esta situación era bastante jodida, pero aquello no iba a terminar ahí. No, eso hubiera querido, pero no. Ni siquiera podía mantener mis manos en el volante. Me sentía incapaz de poner la llave de nuevo para encender el camión y seguir mi camino. Y mi mente estaba hecha un desastre. Ver aquellos cuerpos descompuestos, irreconocibles y llenos de sufrimiento, era algo que no podía procesar. Encendí el camión como pude, puse mis manos al volante y seguí mi camino como debía. Durante todo el trayecto seguí sin decir palabra. No puse nada de música. No prendí la radio. Ya no quería cantar tan alegremente como al inicio de mi viaje. ¿Qué jodido mundo es este? La verdad, no sabía qué hacer. No sabía si ir a la policía o terminar con esta entrega. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero de algo estaba seguro. La empresa y posiblemente mi jefe estaban bastante involucrados con grupos delictivos, y si se enteraban de que había visto esto, me tendrían en la mira y podrían matarme cuando ellos quisieran. La verdad, el pánico de aquella escena no me dejó pensar en nada, así que terminé por llevar el camión donde debía. Seguí mi camino hasta que llegué al lugar donde debía entregar los cuerpos. Llegó gente que me ayudó a bajar el tráiler y luego me dijeron que ya podía irme. Afortunadamente no notaron lo nervioso que estaba. Era obvio que sabían lo que había en la carga, puesto que muchas de aquellas personas estaban fuertemente armadas, por lo que me fui inmediatamente en cuanto me lo ordenaron. Aquel infierno comenzó a partir de mi regreso. Sentía extrañas presencias dentro de mi camión. También llegué a escuchar el llanto de varias personas y le bajaba a la radio para después no escuchar nada. Igual, en el camino, pensaba que veía la silueta de varias personas a lo largo de la orilla de la carretera. Toda esta situación me estaba volviendo loco. Pensé que estaba perdiendo la razón. Después de aquella infernal jornada, volví a casa. No le dije nada a nadie lo que vi, pues sabía que podían hallar maneras de hacerle algo a mi familia, a mi padre o a mi novia, y la verdad no quería eso. Pero poco después de volver a casa, mi infierno comenzó. Renuncié unos meses después de lo que había sucedido. No había renunciado antes porque no quería que el jefe sospechara que sabía lo que hacía su empresa. En mi casa comenzaron a pasar cosas inexplicables. Las cosas se caían de lugares imposibles cuando nadie las estaba mirando. Constantemente veía siluetas de personas y niños completamente masacrados. Oía voces y risas cuando estaba solo en casa. La verdad, no sabía qué hacer. Estoy seguro de que algún día van a venir por mí, y por eso quiero que alguien sepa mi historia. No moriré sin que alguien me haya escuchado, y tal vez así pueda estar en paz con todas esas almas que me torturan cada día. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vamos con el siguiente. No hace mucho que llevo en este empleo. Me gusta mucho viajar en la carretera, ver los paisajes, conocer nuevos lugares y también conocer gente nueva. Es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo, aunque a veces puede llegar a ser peligroso. Para los que no son de México, hay muchos peligros en las carreteras, ya sea por las bandas de narcos, secuestros, asesinatos, accidentes y muchas cosas más. Sin embargo, nunca me había sentido en ningún peligro. Soy muy precavido. No me gusta estar expuesto a cosas inesperadas y siempre vengo preparado. Sin embargo, en uno de mis viajes más recientes, me llegó a pasar algo demasiado raro.
Aquel día me pidieron llevar de un estado a otro una mercancía a una sucursal muy conocida en el mundo. Yo soy del estado de Nuevo León, pero me pidieron viajar hasta Osaka. El viaje era bastante largo, pero la paga era bastante buena, así que lo hice sin dudarlo. Soy un hombre soltero. Todavía no he podido encontrar una novia que acepte lo difícil que es este tipo de trabajo. Digo, antes tuve novias, pero esas relaciones no duraron mucho. Esto no lo veo como algo malo. No me siento solo debido a mi trabajo, aunque algún día espero poder encontrar a alguien que entienda lo pesado que puede ser este tipo de trabajo. Como sea, era un día normal de trabajo. Ya había hecho mis maletas y estaba viajando por la carretera por varias horas. Aún era la tarde, por lo que cuando anocheciera, iba a buscar un hostel o motel para quedarme a descansar. Es así que pasaron unas cuantas horas, cuando de repente el camión se detuvo. Por más que quería encenderlo, no podía, lo cual era bastante raro. Parecía que no respondía a la llave de encendido. Es así que con la linterna de mi celular salí del camión, abrí la cajuela del camión y vi el motor. Todo parecía estar en orden, hasta que vi que algo estaba atorado en uno de los engranajes del motor. Me acerqué más y vi que era una especie de rama o algo. Era algo grande, pero también cabía sin problemas en los engranajes. ¿Cómo demonios había llegado eso ahí? No lo podía explicar. Quité la rama de los engranajes como pude. Cerré la puerta y volví a subirme al camión. Y otra vez funcionaba con normalidad. Mientras estaba revisando el motor, no me había percatado que se estaba anocheciendo. Eso fue hasta que volví al camino. Durante ese trayecto tuve una sensación que algo raro estaba pasando. Había algo raro, una presencia extraña. Aquello me llenaba la espalda de escalofríos. No podía saber precisamente qué era, pero no podía quitarme esta sensación de ningún modo. Podía decir que no me sentía seguro. Esa era la primera vez que me sentía así en un viaje, y no tenía a nadie más aquí conmigo para contar lo que me pasaba. No habían pasado ni 20 minutos, y otra vez el camión se volvió a parar. Esto ya era demasiado extraño. Que pasara una vez, bueno, le puede pasar a cualquiera, pero 2 veces ya era muy preocupante. Volví a salir del camión para revisar nuevamente el motor. Aún así, no entendía por qué estaba ocurriendo esto. El camión recibía mantenimiento seguido y nunca me había dado este tipo de problemas. Es así que mientras alumbraba el motor, noté que había algo cortando unos cables. ¡Mierda! Esto no podía ser nada bueno. De repente escuché la risita de un niño. Parecía juguetona y traviesa. Me volteé a mirar la calle, pero no había nadie detrás de mí. Creí que estaba enloqueciendo. Saqué mi celular y marqué a una grúa, pero por las horas me dijeron que llegarían máximo a las 9 y que mandarían a uno de los mejores mecánicos para reparar el camión. Mientras hablaba, volví a subirme al camión, pero vi que en el asiento del copiloto había un pequeño ser. Parecía ser un duende o algo así. Podría decir que parecía ser un objeto de colección, como las muñecas de porcelana que tienen las abuelas o la gente coleccionista. ¿Cómo demonios había llegado eso a mi camión? ¿Acaso eso estuvo ahí todo el tiempo sin que me diera cuenta? ¿Tal vez lo dejó alguno de los otros traileros? La verdad es que no lo sabía, pero tampoco recordaba haberla visto en el asiento cuando me subí. Aquella extraña cosa llevaba un taparrabos junto a varias joyas. Parecían ser joyas reales. La carretera también estaba bastante desierta, así que era imposible que alguien la hubiera puesto ahí mientras yo me bajaba del camión. Me acerqué detenidamente para analizar aquel muñeco, pero de un momento a otro me pareció verlo parpadear. Yo sacudí mi cabeza, pensé que lo que había visto era imposible, así que volví a mirarlo con detenimiento. Y esta vez no solo volvió a parpadear, sino que comenzó a reír. Tenía una risa como la de un niño, juguetona y traviesa, pero algo en esa cosa me decía que eso no era así. Ahí me di cuenta de que esa cosa no era un simple juguete.
De la nada aquella cosa saltó a mi cara con su boca abierta. Sus dientes eran tan afilados como agujas que varias veces lograron rasguñar mi rostro. Para ser pequeño tenía una fuerza increíble. Yo intenté zafarme con todas mis fuerzas de él. Estuve forcejeando con la criatura por varios minutos, hasta que aquella cosa me mordió la mano. Yo grité de dolor, y ésta me soltó y se fue corriendo por la carretera, esta vez con una risa maliciosa. ¿Qué carajos era esa cosa? Había un poco de sangre en la herida, pero por suerte con mi kit de emergencia, pude echarle algo de alcohol y cubrir la herida. Nunca volví a ver a esa cosa, y afortunadamente la herida que me dejó en la mano no fue para nada profunda. Algo que no cuento mucho en mis viajes es que después de aquel incidente, muchas cosas de mi casa empezaron a desaparecer de la nada. A cada momento se me perdían llaves, papeles, objetos, y cuando por fin lograba encontrar alguno de ellos en alguna remota parte de mi casa, siempre aparecían rotas, rasgadas o dañadas. Mi abuela dice que lo que me atacó fue un cheneque, y al parecer no iba a descansar hasta arrastrarme al inframundo. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado con la historia anterior. Bien, vamos con la siguiente. Hace mucho tiempo empecé en este empleo. Entré a este trabajo gracias al amigo de mi papá, aunque mi papá fue quien me enseñó a manejar desde los 15 años. En este trabajo rondan muchas leyendas y misterios, en especial porque, aunque no lo crean, hay muchos lugares que están embrujados aquí en México. Soy del estado de Veracruz y crecí lejos de las bahías. Sin embargo, cuando se podía, íbamos de vacaciones con mi familia. Es así que después de conseguir mi licencia de conducir, mi papá me envió a trabajar con su amigo, al menos cuando cumplí la mayoría de edad. Empecé con tareas pequeñas antes de poder tener mi propio camión, por lo que me esforcé para poder ganarme mi lugar en la empresa. Esta historia me ha pasado relativamente hace poco, unos cuantos meses y ya es mucho. A veces vengo acompañado de un compañero y otras veces me voy solo a repartir la mercancía. Muchas veces para poder reducir el trabajo de bajar las cajas o productos que transportamos, o también para tener a alguien de repuesto para manejar. A mí, por lo general, me gusta venir acompañado, no solo porque así no me canso demasiado mientras conduzco, sino porque también detesto estar solo. Pero cuando me mandan solo, pues no hay mucho que hacer. Actualmente estoy comprometido con mi novia, por lo que quiero ahorrar para poder vivir solo muy pronto. Se puede decir que soy un millennial, ya que no paso de los 50 y tampoco soy menor de 20, por lo que es algo raro para mi generación o algo así, supongo. Unos días antes me dijeron que tenía que viajar a entregar productos en otro estado. Ese era en San Luis Potosí, por lo que me imaginé que sería un viaje largo, así que decidí preguntarle a mi amigo si quería acompañarme. Así podía manejar más tranquilo, y él aceptó sin problemas. Alberto es uno de mis mejores amigos. Es unos 3 años mayor que yo, pero de todas maneras nunca me ha dejado solo en varios viajes a los que nos ha mandado la empresa. Es ahí que fui a hacer mi maleta, una pequeña. Traía lo necesario para máximo 3 o 4 días. Me despedí de mi familia y mi novia, y a la mañana siguiente nos vimos en la estación donde íbamos a subir al camión que teníamos designado. Mi amigo dijo que quería conducir el primer turno, y yo sin problemas acepté. Durante las primeras horas de viaje, nos pusimos a escuchar música, hablamos de nuestra vida y contamos anécdotas así como chistes. Fueron unas horas amenas, pero durante un rato cuando ya no hubo tema de conversación, yo caí dormido. No sé cuántas horas estuve dormido, pero cuando desperté, noté que estábamos varados en medio de la carretera y estaba lloviendo a mares. No se podía ver casi nada a través del cristal. Con este clima era bastante difícil y peligroso conducir, y además no se podía ver un hostal cerca de aquí. Alberto, algo frustrado, dijo que teníamos que esperar hasta que la lluvia se calmara. Yo le dije que estaba bien, que podíamos esperar un poco, supongo. Mi amigo se relajó un poco.
Es así que después de 2 horas de lluvia y 1 hora jugando cartas, nos pusimos en camino nuevamente por la carretera. Es muy conocido que en México y también en ciertos países de Latinoamérica hay peligros a viajar en las carreteras. Ladrones, narcos, vagabundos, accidentes de autos y hasta asesinos. Como les digo, hay de todo. Todo iba de manera tranquila. Esas horas no había pasado nada extraño. Y después de salir de una vuelta cerca de un barranco, salimos por una carretera menos habitada. Mi amigo me dijo que había tomado esa ruta para acortar las horas de camino, y a mí me pareció una buena idea, ya que así no íbamos a tardar de encontrar un buen hostal. De repente sentimos un golpe. Algo le había dado al camión. Alberto se paró de inmediato y nos bajamos para ver cuál era el problema. Yo saqué la linterna de mi celular y apunté donde se había oído el sonido. Resulta que la llanta se había pinchado. Vimos qué fue lo que pudo provocarla, y ahí estaba debajo, un bache enorme. Maldita sea, ahora teníamos que cambiar la llanta y estábamos en medio de la nada. Así que nos dirigimos a la cajuela dentro del camión. Sacamos entre los dos la llanta y mi amigo Alberto sacó su celular, pues solos no íbamos a poder cambiar la llanta. Alberto llamó al mecánico para que viniera a auxiliarnos. Esto nos iba a retrasar en la entrega. ¿Por qué demonios nos pasan estas cosas? El mecánico dijo que se demoraría en llegar por la ubicación en la que estábamos. Dijo que máximo en 1 hora estaría llegando. De repente vi como había algo de humo a lo lejos del follaje, justo al otro lado de la barrera. Oye, allá hay gente, ¿verdad? Podríamos pedir ayuda para cambiar la llanta. Esto será más rápido. Yo le sugerí a Alberto, pero a Alberto no le pareció una buena idea. Me dijo que era mejor que esperáramos a la grúa, pero yo le insistí. Yo noté duda en el rostro de mi amigo. Se veía algo inseguro y preocupado. Sin embargo, soltó un suspiro y me miró con resignación. Así que al final decidimos ir a pedir ayuda. Así que dejamos el camión asegurado y nos pusimos en marcha. Por fortuna, nadie pasaba por la carretera, y aunque se veía algo a lo lejos, perfectamente podíamos ir caminando sin alejar la vista del camión. Nunca imaginé que por estos lugares hubiera un pueblo cerca. Mi amigo también me dijo lo mismo. Después de atravesar el denso follaje que había alrededor, nos encontramos con una fogata. No era muy grande, pero sí acogedora. La gente vestía con ropas casuales, todo a pesar del viento helado, y la llama no se apagaba. Habían alrededor de 20 personas como máximo, y todas se veían bastante alegres. En ese momento los saludé, y los presentes me miraron fijamente. Oigan, disculpen, nos quedamos varados en la carretera y necesitamos ayuda para cambiar la llanta. Uno de ellos se me acercó. Era un hombre algo mayor. Llevaba una camisa blanca y pantalones de mezclilla. También tenía una barba canosa y una sonrisa bastante amable. Claro, aunque llegan justo a tiempo. El hombre nos dio unas bebidas. Yo le pregunté qué era lo que estaban celebrando. ¿Acaso era alguna especie de santo o algo así? Y el anciano me dijo que era algo mucho mejor. Así que yo acepté la bebida sin problema. Sin embargo, Alberto me dijo que no bebiera eso. No sabía qué podía contener. Esto, por supuesto, me lo dijo susurrando a mi oído. Sin embargo, yo decidí ignorar la recomendación de Alberto. Así que seguí a aquel anciano. Ahora que lo veo en retrospectiva, no sé por qué demonios acepté seguirlo, pues todo el lugar se veía bastante raro. Puede que tal vez sea por la amabilidad del anciano y de las personas que estaban ahí. No lo sé a ciencia cierta. Todos parecían estar celebrando algo importante, y de pronto escuché un grito ahogado, pero no había sido mío ni de las personas que estaban alrededor. Había sido de Alberto, que veía el suelo horrorizado. No sabía qué era lo que estaba viendo. Sin embargo, bajé lentamente mi mirada y noté cómo en el pasto seco había un rastro de sangre seca. No podía verlo completamente, pero formaba un círculo. Inmediatamente retrocedí después de ello. Después, mi amigo me agarró de la camiseta y salimos corriendo.
lejos de estas extrañas personas. Las personas que estaban alrededor intentaron obstaculizarnos el paso, pero mi amigo y yo éramos bastante hábiles en los deportes, así que pudimos evadirlos sin problemas. Tenía la adrenalina al 100% mientras corría por el denso follaje. Cuando eché una mirada atrás, vi que aquellas personas traían antorchas y lo que parecían ser machetes, hachas y cuchillos. Corrimos por varios minutos, aunque en realidad se sintió como si hubiéramos estado escapando por horas, y después de lo que pareció una eternidad, pudimos divisar la carretera. Aquellas personas empezaron a lanzar cosas, pero pudimos esquivarlo todo con bastante facilidad. Es bastante difícil atinarle a algo que se mueve y menos en un follaje tan denso. Y así finalmente llegamos a la carretera. Por suerte, en ese momento estaban pasando varios carros y nuestros perseguidores se dieron cuenta de aquello, así que decidieron dejarnos en paz. Pensé que estábamos salvados. Tenía la adrenalina por las nubes y ahora solo me reía nervioso de aquella situación. Y cuando logré voltear para ver a Carlos y decirle que lo habíamos logrado, él tenía una cara demacrada y al final simplemente me dio una pequeña sonrisa antes de caer al suelo. Yo no sabía lo que estaba pasando hasta que lo vi. En su espalda, Alberto tenía clavada una gran hacha y la sangre no dejaba de escurrir por aquella herida. ¿En qué momento pasó todo? No lo sé, pero no era tiempo para pensarlo. Fui rápidamente a socorrer a mi compañero, y los autos que estaban pasando por ahí incluso se detuvieron para auxiliarnos. Pero infortunadamente, nada se pudo hacer. Mi compañero se había ido, y todo fue por mi culpa. Nunca pude recuperarme de aquello. Actualmente ya no trabajo para la empresa. Siquiera ver el uniforme de la empresa me produce un profundo dolor, y todo me recuerda a Alberto y a cómo por mi terquedad provocó que él perdiera su vida. Y a pesar de que el hecho fue denunciado a la policía, nunca se pudieron encontrar a los culpables. Han pasado meses y aún no supero su muerte. Y a pesar de que ya estoy en otra empresa, es por todas estas cosas que ya odio viajar solo. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Y ahora vamos con el siguiente. Mi nombre es Manuel. Nací y crecí en México, en un pueblo pequeño puede decirse. Soy de San Luis Potosí, por lo que al ser una comunidad cerrada se contaban muchas leyendas en todo el pueblo. De pequeño me daban miedo todas esas historias, pues a veces las contaban mis hermanos mayores, pero mi madre siempre me daba consuelo diciendo que no eran reales y que todo iba a estar bien. Me uní a este empleo por insistencias de mi hermano 2 años mayor que yo. Él había conseguido un mejor empleo y necesitaba a alguien que lo supliera, y además que fuese de la familia, así que yo lo acepté. Me recibieron cálidamente y no pude haber sido más feliz, todo sin saber lo difícil y pesado que iba a ser este trabajo. Pero no por las razones que ustedes creen, no, eran por otras cosas. Aquella vez me iban a enviar a entregar unos juguetes a una sucursal en otro estado. Me iban a enviar desde San Luis Potosí a Puebla, lo que iban a ser unas cuantas horas de viaje, así que acepté sin rechistar. Es así que esa mañana me subí al camión en la estación, acomodé mi equipaje que estaba ligero y encendí mi camión. En las primeras horas de camino, todo iba bastante bien. El ambiente era tranquilo y manejaba relajado. Aún tenía tiempo de sobra antes de entregar la mercadería. Cada cierto tiempo le mandaba mensajes a mi familia y mi novia para darles a entender que estaba bien en mis trayectos. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de lo supersticioso que era el pueblo donde vivía? Bueno, en ese entonces me daba miedo todo tipo de cosas de terror, pero lo que más me daba miedo era algún día toparme con una de esas cosas y que ni mis padres o mis hermanos estuvieran para ayudarme.
Todos conocen las historias y leyendas urbanas que se contaban. Que la escuela se hiciera debajo de un cementerio, la niña o el niño en los baños, fantasmas que rodeaban en los pueblos o fantasmas vistos en la escuela a altas horas de la noche. Todas esas historias solían aterrarme. Recuerdo que me ponía tenso y quería dormir con mis hermanos o mis padres. Poco a poco, con el pasar de las horas, comenzaba a anochecer. Encendí las luces altas del camión para ver mejor y seguí con mi camino. Debía seguir unas cuantas horas más. Luego debía buscar un hotel cercano y recargar energías. No quitaba mi vista de la carretera. Sin embargo, en todo el camino, pude notar cómo una figura pequeña se repetía, y por un momento pensé que era mi falta de sueño lo que me estaba haciendo esa mala jugada. Es así que en la esquina derecha de la carretera, cerca de una baranda, vi a una pequeña. Estaba levantando sus manos mientras que los autos solo la ignoraban. Noté que era un niño. Yo me detuve inmediatamente. Salí deprisa del camino y me puse a la altura del niño. Él parecía estar confundido. Su mirada era perdida y tampoco parecía hablar. Sus padres tampoco parecían estar cerca. Yo lo invité a subir al asiento del copiloto y le coloqué el cinturón, mientras pensaba en lo insensible que eran las personas que veían un niño en la calle y no lo ayudaban. Pensaba llevar este niño a la estación de policía más cercana, y al principio no notaba nada raro. Pero conforme más avanzábamos, más raro parecía toda esta situación. ¿Por qué este niño estaba solo? Yo le preguntaba que dónde estaban sus padres, pero él simplemente seguía mirando al frente y no respondía. Sin embargo, a pesar de que no hablaba, sí que tarareaba una canción, la cual, si mal no recuerdo, era la canción de Estrellita, ¿dónde estás? La ropa del niño se veía en buen estado. No parecía haber sufrido violencia o algún ataque antes de subir a mi camión. Todo esto me parecía extraño, pero también habían cosas que no cuadraban en mi mente. Este niño estaba más tranquilo de lo que cualquiera podría imaginarse. Su mirada seguía perdida en el horizonte. Era callado y rara vez se movía. No daba patadas. No era inquieto como otros niños que conocía. No, este niño era diferente. Y a mí todo esto empezó a darme mala espina. De pronto miré de reojo al niño. Estaba sonriendo a pesar de mantener su mirada perdida. Así que decidí preguntarle por qué estaba sonriendo. A lo que me alegró de que alguien por fin lo ayudara después de tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? Exactamente a qué se refería. Yo le pregunté por qué estaba solo y dónde estaban sus padres. Y su respuesta me dejó completamente helado. Me respondió que no los veía hace mucho tiempo porque él había muerto por culpa de uno de ellos. Lo siguiente que me contó me dejó completamente paralizado. Resulta que él era un niño normal. No recordaba su nombre, pero sí recordaba a su familia. No tenía hermanos y sus padres solían pelearse mucho. Un día su madre y su padre pelearon, por lo que decidió esconderse en su habitación. Habían gritos, hasta que de la nada ya no se escuchaba nada. Después su madre entró a su habitación y lo golpeó con un martillo en la cabeza, y me dijo que al despertar ya no se encontraba en casa, sino en la carretera, y por más que quería volver a casa, siempre volvía al mismo lugar. Yo estaba completamente en shock, no podía decir ni una palabra. En ese momento el niño se rió, y en un abrir y cerrar de ojos, simplemente desapareció del camión. Nunca volví a ver a ese niño desde entonces. Solo espero que esté donde esté, haya encontrado la paz que buscaba y haya podido regresar a casa. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de esta noche. El famoso déjà vu, un suceso que sientes que ya has vivido, pero que es muy probable que ya haya pasado.
Creo que a lo largo de nuestras vidas podemos experimentar un par de estos, pero debería ser a lo largo de los años, no varias veces en la noche, ¿verdad? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Buenas noches a toda la comunidad. Mi nombre es Jason Cáceres. Tengo 25 años y ya llevo un año siendo camionero de profesión. Al inicio no me gustaba, pero con el tiempo le tomé gusto, y dedicarme a esto es algo que ha sido muy gratificante para mí. Principalmente trabajo transportando alimentos a lo largo de mi país, Colombia. Algunas veces son productos agrícolas y otras pueden ser alimentos perecederos o no perecederos. Eso depende de la región en la que esté. La historia que quiero contarles ocurrió en un viaje en el que tuve que partir desde la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, hacia la ciudad de Villavicencio, la capital del departamento del Meta. Está ubicada en los Llanos Orientales. Esta carretera es comúnmente conocida como la Vía al Llano, y en lo que a tiempo de viaje se refiere, es realmente corta. Solo se requieren de unas 2 o 3 horas para atravesarla. Normalmente no es una carretera de cruce de noche, pero esta vez debía hacerlo. Venía de un viaje desde el eje cafetero y debía dejar una considerable carga de café en Bogotá, luego cargar el camión con unas 4 toneladas de frutas y dirigirme a la ciudad de Villavicencio lo más rápido posible, para que las frutas llegaran lo más frescas posibles. El itinerario era realmente apretado, no podía demorarme mucho, y tuve la mala suerte de que hubo un deslizamiento en la autopista que conecta a Bogotá y Girardot, todo debido a las constantes lluvias que habían por esos días. Así que creo que podrán imaginar el caos en la vía. Llegué a Bogotá unas 5 horas después de lo previsto. Todo fue realmente un caos, y tuve que apresurarme para entregar el cargamento de café, recibir el de frutas, y de inmediato tomar la vía al llano para llegar a Villavicencio. No podía esperar al día siguiente, ya que parte importante de la carga podría haberse echado a perder. En fin, con todos estos contratiempos, terminé tomando la vía al llano a eso de las 8 de la noche. Una hora realmente pésima para conducir en una carretera con riesgos de deslizamiento de tierra y una insana cantidad de precipicios. Pero no había nada que pudiera hacer, así que debía apresurarme. Conducir un camión en Colombia es una tarea desafiante, ya que muchas de las carreteras tienden a ser algo difíciles, y no porque estén mal construidas o diseñadas, sino por el hecho de la geografía de este hermoso país. Muchas de las carreteras deben atravesar o rodear montañas o acantilados. A lo largo de la vía al llano hay bastantes pueblos, siendo uno de los primeros uno llamado Choachí. Llevaba demasiadas horas conduciendo y no quedaba mucho tiempo de camino, y realmente estaba cansado, así que me detuve a comer algo en una parada que había ahí en este pueblo. Solo tenía la intención de tomarme un buen café con una cantidad insana de cafeína, pero la comida olía tan bien que fue simplemente irresistible, así que terminé cenando en ese lugar. Mientras estaba en ello, la camarera me recomendó algún lugar cercano para pasar la noche, pero de inmediato le dije que en cuanto terminara mi comida, debía seguir mi camino. Ella me dirigió una mirada un tanto perpleja, y al momento siguiente insistió en que debía pasar la noche en el pueblo y partir en la mañana. Inicialmente pensé que solo quería conseguirle un cliente a algún conocido o algo por el estilo, pero de inmediato ella hizo la aclaración de que, debido a que estábamos en temporada de lluvias, la vía podría llegar a ser algo peligrosa. Y segundo, remarcó el hecho de que iba a ser una noche de niebla. Lo primero tenía sentido, y lo segundo, suponía yo que el peligro radicaba en la visibilidad limitada. Sin embargo, no era por esto. Ella me dijo que en varios de los pueblos siguientes, como La Calera y Guayabetal, ocurrían cosas extrañas durante las noches de niebla densa. No sé cómo les suene esto a ustedes, pero en lo personal, esto me sonaba como algo realmente ridículo, y aunque ella siguió hablando, decidí no prestarle mi atención a semejantes barbaridades, así que seguí caminando,
Pagué y me dirigí a mi camión. Mientras me subía, la camarera de antes a lo lejos me dio una extraña mirada, con la cual, aunque ella no dijo una sola palabra, fue como si realmente me lo dijera. Te lo advertí. Las personas que viven en pueblos son generalmente muy supersticiosas y tienden a creer muy decididamente en sus supersticiones. Sin embargo, no tenía idea de por qué, pero esta mujer con esa mirada me daba la impresión de que lo que ella decía no eran simples supersticiones. De inmediato me sacudí ese pensamiento de la cabeza, encendí mi camión y me puse rumbo a la ciudad de Villavicencio. De verdad que no quería hacer ni una sola parada más, pero claro, todo dependía de mi estado físico. A medida que avanzaba, me podía dar cuenta de que al menos las palabras de la mujer sobre la noche de niebla eran ciertas. Seguí conduciendo hasta llegar a La Calera, otro de los pueblos ubicados en la vía El Llano, y tuve que parar para descansar ahí. Era realmente frustrante el no poder seguir conduciendo hasta llegar a mi destino final. O bueno, tal vez podía hacerlo, pero no estaba seguro. Y como siempre decía mi difunto abuelo, mejor es la seguridad que la policía. Paré en un pequeño restaurante para descansar un poco, y resultó que en cuanto me puse a hablar con un compañero de profesión que también estaba ahí para descansar, me dijo que recientemente había estado sucediendo alguna que otra cosa extraña en la carretera. Bueno, creo que podrán imaginar que traté esta situación exactamente como con la loca camarera. Simplemente ignoré cualquier sentido que saliera de la boca de esta persona, y cuando descansé lo suficiente, volví a montarme en mi camión, y una vez más me puse en camino. Ahora estaba en camino a otro de los pueblos ubicados en la vía al llano, uno llamado Guayabetal. Este tramo de carretera es uno de los más peligrosos. Hay que tener mucho cuidado con los acantilados y las carreteras sinuosas, pero mientras tomes las curvas correctamente, no debería haber ningún problema. Mientras estaba en ello, a lo lejos, en una de las vallas al borde de un acantilado, había un niño sentado ahí, mirando hacia lo profundo del abismo. Creo que no necesito decir cuán peligroso es esto, así que me detuve lo más cerca posible y me acerqué al niño lentamente para no terminar asustándolo. A lo lejos, comencé a hablarle de forma muy suave y calmada. Mientras tenía la intención de sacarlo de ese barranco, él podía escuchar perfectamente, pero cuando pude escucharlo, me di cuenta de que estaba llorando. Fue algo un poco extraño. ¿Qué podría haberle pasado? ¿Tal vez estaba perdido? Tenía un atuendo de ciudad después de todo, pero justo cuando estaba ahí, a punto de sujetarlo y llevarlo a un sitio seguro, ya no estaba. Fue algo extraño, y es realmente difícil de describir a una persona que está en un lugar y al instante siguiente no. Pero eso fue todo lo que pasó. En ese momento fue como si tuviera una pequeña amnesia. Me preguntaba qué estaba haciendo en ese lugar, y me decía a mí mismo que había un niño ahí, pero no había nadie. Quizá amnesia no es la palabra correcta para describir esa sensación. Creo que más bien podría definirse como una seria desorientación, y puede que fuera por mucho cansancio o cualquier otra cosa, pero en el momento no le di demasiada importancia y simplemente regresé al camión. Mientras me estaba subiendo, pude escuchar claramente el llanto de un niño, pero en cuanto volteé la mirada hacia el lugar donde creía que era el origen de aquel sonido, vi lo mismo que hace unos momentos: nada. Un poco confundido, volví a conducir, pero ni siquiera 5 minutos después, volví a encontrar a un niño sentado sobre la valla al borde del acantilado, mirando al abismo. En el momento, estaba tan cansado que no sabía si lo que estaba viendo era real o no. Así que simplemente seguí conduciendo sin ponerle atención a lo que veía. No sé cuántas veces pasó esto, pero creo que a la tercera vez de ver lo mismo, me detuve. ¿Acaso era posible que estuviera viendo lo mismo una y otra vez?
¿Qué tan cansado debía estar para comenzar a alucinar de esa forma? Bueno, no había una respuesta clara para eso, pero sí estaba bastante seguro de que si no me detenía, o bien podría seguir alucinando, o tal vez podría pasar algo mucho peor. Y bueno, no estaba ni mínimamente dispuesto a que la probabilidad de eso se hiciera más grande. Me bajé y miré hacia el abismo, y de un momento a otro, el mismo niño volvió a aparecer. Bueno, esta vez estaba bastante decidido a alcanzarlo, por lo cual ni bien apareció, me abalancé corriendo hacia él. Pero al instante siguiente, presencié una situación difícil de asimilar. El niño saltó al precipicio sin ningún tipo de vacilación. En ese instante, estaba bastante seguro de que lo que estaba viendo no era una alucinación por sueño o por cansancio. Era bastante real, y fue una vista un tanto difícil. Tengo un pequeño hijo de 2 años, y siempre me han gustado los niños, así que, al ver a un niño saltar así de un precipicio, era demasiado doloroso de presenciar. De inmediato, me apresuré hacia el borde del precipicio, pero contrario a lo que yo pensaba, no había ni siquiera señales de que alguien hubiera saltado. Pero eso no me importaba. De inmediato llamé a emergencias e informé de lo que había visto. Pero debido a la lejanía del lugar en el que me encontraba, se demorarían un poco en llegar. Inmediatamente después de colgar la llamada, escuché pasos detrás de mí, y en cuanto volteé a mirar, increíblemente, vi al niño que supuestamente había saltado del precipicio. Tenía un suéter de color amarillo, zapatos rojos, pero había un detalle que era un tanto perturbador. Tenía mi rostro, pero ese rostro no tenía ojos. Ver esto me hizo sentir un profundo pánico. ¿Te imaginas que un niño tenga exactamente tu rostro de adulto? De inmediato le pregunté quién era, qué quería, qué estaba haciendo ahí, y un montón de preguntas más. La impresión de ver esto me hizo soltar todo lo que había en mi mente, inclusive las preguntas más absurdas y tontas. Sé que suena un poco patético, pero de verdad que no tenía idea de cómo reaccionar en esta situación. Podría decirles que estaba asustado, pero a decir verdad estaría mintiéndoles. Creo que lo más que podría decirles acerca de cómo me sentía es que estaba perplejo. Mientras estaba ahí de pie con la mente en blanco, el supuesto niño comenzó a correr hacia mí. En ese momento, otro camión un poco más grande que el mío estaba pasando, y debido a que el niño estaba a la mitad de la carretera, terminó por ser arrollado. El conductor, en vez de detenerse para mirar qué había pasado, no redujo su velocidad y siguió sin siquiera disminuir la velocidad. Muchos podrán criticarlo, pero puedo entenderlo. Muchos ladrones tienden a ponerse al frente de los vehículos para que se detengan y así poder despojar a los conductores de absolutamente todo lo que tienen. No supe cómo sentirme al respecto. Todos seguían con la mente en blanco, pero justo cuando iba a regresar a mi camión, el niño que estaba ahí tirado en medio de la carretera repentinamente empezó a levantarse. Un camión más grande que el mío le pasó por encima a un chico de tal vez 9 años y él se levantó como si nada. ¿Recuerdan que no sabía qué era lo que sentía hacia ese niño? Pues en ese preciso instante estaba bastante seguro de que estaba asustado de aquel niño. Y cuando el niño se levantó finalmente, pude notar que no tenía rostro. De inmediato volvió a dirigirse hacia mí con el caminar errático de un zombi, pero muchísimo más rápido de lo que jamás llegaría a moverse uno de estos. Estaba un tanto asustado, así que de inmediato comencé una carrera para huir de aquel chico. No sé si era porque estaba muy cansado o porque el chico era demasiado rápido, pero el hecho es que después de unos cuantos segundos, quizás unos 10, me alcanzó e hizo que me cayera al suelo para luego de eso empezar a arrastrarme por la carretera hasta el punto donde lo vi saltar.
Oye, 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 ¿qué haces? No vas a tirarte por ahí, ¿verdad? Pero contrario a lo que yo esperaba, la contestación de aquel mocoso no fue más que un silencio con un aire un tanto aterrador, seguido de lo que supongo era una mirada, pues como dije antes, ese niño no tenía rostro. Justo como yo planeaba, el chico tenía la intención de dejarse caer por el barranco, y estuvimos no sé cuántos minutos ahí forcejeando. Podría haber tenido la apariencia de un niño, pero realmente tenía fuerza, y con lo cansado que estaba, en ciertos momentos pensé que iba a caer por el precipicio. Momentos después, alguien puso una luz directamente en el rostro del niño, y aunque no tenía rostro, el chico reaccionó como si la luz le molestara. En ese mismo instante me soltó, y una vez más, sin ningún tipo de vacilación, el niño se abalanzó hacia el precipicio. Resultó que el sujeto que alumbró el rostro de aquel niño era un policía que había llegado ahí junto a varios compañeros. Al parecer, habían llegado al lugar por la llamada que yo había hecho antes, pero al ver al chico sin rostro, se quedaron demasiado sorprendidos y de inmediato me exigieron saber lo que estaba pasando. Yo les dije absolutamente todo lo que había pasado, y aunque era realmente difícil creer lo que yo estaba diciendo, todos ellos habían visto al niño sin rostro, así que mantuvieron la mente abierta. Ellos me dijeron que iban a tratar esto como si no hubiera pasado nada, y que gracias a que mi llamada fue anónima, no tendría ningún tipo de consecuencias. Me parecía un poco incompetente de su parte, pero no había nada que pudiera hacer. Si me ponía en su lugar, el informe de esta situación iba a ser algo realmente complicado, sin incluir el hecho de que muy probablemente no iban a creer nada de lo que dijera. Justo cuando iban a irse, les rogué que por favor me acompañaran. Ellos estaban un tanto confundidos con esta petición, pero de inmediato, con temblor en la voz, les dije que no sabía exactamente cuántas veces ese niño se me había aparecido en la misma noche, y que además de eso, ya lo había visto saltar varias veces. Así que les dije que tal vez podría aparecer en los próximos 5 metros o en los próximos 5 kilómetros. Les dije que estaba realmente asustado y no estaba muy dispuesto a seguir encontrándome con esa aparición. Al final, después de mucho insistir, ellos estuvieron de acuerdo en escoltarme hasta el próximo pueblo, Guayabetal, y allí tuve que buscar alojamiento y pasar la noche. Tenía mucho que perder, pero no estaba dispuesto a encontrarme con eso de nuevo. Afortunadamente pude descansar lo suficiente, levantarme temprano al día siguiente y finalmente dirigirme hacia Villavicencio sin ninguna otra parada adicional. Cuando llegué al lugar donde tenía que entregar toda la fruta, la mayoría se encontraba en perfecto estado, pero ellos me entendieron debido a que tuve inconvenientes antes de entrar a Bogotá, y por ello no fui penalizado. Esta ha sido una de las experiencias más extrañas y aterradoras que he vivido, pero afortunadamente logré salir ileso y puedo contarles esta historia.